presentamos a unos productores argentinos muy importantes, los productores de Nueve Reina, de Cuento Chino. Y dice, bueno, esto está bueno y nosotros queremos también empezar a hacer películas de géneros acá en América Latina, no sé. ¿A quiénes habían pensado para este papel? Que es un papel muy importante dentro de la película. Y yo le dije, la verdad, mira, la verdad que pensamos en Belén Rueda. Ah, perfecto, déjame que hablo con ella. Los tipos no se asustaron. No, para nada, dice, déjame que hablo con ella. Y yo me quedé, claro, me está canchineando y me quedé en esa. A los 3 días, no sé cuánto fue, me suena el celular y era Belén Rueda, que había leído el guión. Me preguntaba si de Gurí eras de mirar, por ejemplo, los ciclos de cine de Canal 4 los viernes de noche, ese tipo de cosas que pueden ser motivantes o desmotivantes, supongo. Sí, no miraba tanto, pero sí estaba al tanto y en realidad el terror, en realidad el gusto por el terror ya lo agarré un poquito más grande. Sí, de adolescente, ya grandecito en realidad. Y bueno, después la vida me llevó para realizar películas por ese lado, pero nunca estaba en el plan. ¿Y el gusto por el tema, digamos, del relato audiovisual, de hacer películas, de contar historias en imágenes? Y eso fue casi por casualidad, en realidad, porque yo empecé a estudiar periodismo, en realidad terminé periodismo, después empecé con arquitectura, ya me di cuenta que no iba por ahí y estaba medio perdido. ¿Y la cámara no aparecía? No, yo no sacaba ni fotos, no tenía ni idea de nada. Pero uno de mis hermanos, somos 6 hermanos nosotros, y el mayor coleccionaba mucho VHS, cine europeo, y bueno, yo me ponía a ver películas con él, y cuando en la adolescencia que no sabes para dónde ir o vas probando, esto me gusta, esto no me gusta, me dice, ¿qué te parece si te anotás en el cine? Yo siempre estaba desde el lado del espectador, nunca me puse del lado del director. ¿No eras de pensar, che, mirá cómo resolvieron esto? Nada, absolutamente. Solo entretenimiento. Entretenimiento, y bueno, pero me anoté en la escuela de cine y ahí ya a los 3 meses supe que era como mi lugar. Hay gente que dice que cuando descubre la vocación así, que tiene una sensación física de repente. Sí. ¿Vos en qué lo notaste? ¿Cómo supiste que era tu lugar? Supe enseguida cuando empezamos a estudiar cómo hacer cine. Empecé a entender y me pareció que el lenguaje fluía naturalmente. Cuando estaba estudiando otras cosas, sentía que era un trabajo tremendo, era un esfuerzo, y esto no, fluía. Entonces, y aparte llegaba a las clases y, no sé, yo era el primero en llegar, el último en irme, o sea, disfrutaba del aprendizaje, que siempre fui medio reacio a los estudios, pero en este sentido no lo sentía como un trabajo, no lo sentía... Capaz que eso, ¿no? Es lo que se nota la pasión ahí, en que no es trabajo. Sí. A mí, en no vivirlo, perdón, como trabajo. Sí, a mí me pasó, ya te digo, naturalmente fue como una conexión, como un amor a primera vista. ¿Y qué hace un director de cine? O sea, tenemos el prototipo de lo que vemos de esas películas que muestran, ¿no? Sí, hay muchísimas etapas que de repente son como invisibles para la gente, pero ya el director ya de arranque empieza a pensar una idea para poder filmar. Conseguir una historia. Claro, conseguir una historia. O primero, muchas veces hasta antes de la historia es el tema, lo que quiero contar con la historia. Quiero hablar sobre... Exactamente. Entonces, a partir de eso, se empieza a construir una historia. Después de eso, empezamos a construir un guión, a desarrollar un proyecto. Después, a encontrar la financiación del proyecto. Después, el casting de ese proyecto. Y bueno, y son etapas, hay muchísimo trabajo previo antes de empezar a rodar. Capaz que el rodaje es la parte más corta, digamos, de todo el proceso. Sí, hoy en día, no sé, un rodaje promedio son alrededor de 6 semanas, pero vos
con el proyecto venís de repente 2 años antes trabajando. Porque quienes no conocemos el tema decimos, bueno, la gracia de un director debe ser dirigir y hacer películas, pero todos esos plazos intermedios, ¿tienen etapas disfrutables también? Tienen etapas, sí y no, porque hay mucha... Debe haber algunas que te cascan, que decís, no. Y hay mucho... hay etapas que tienen muchos baches, como que se alargan demasiado, y bueno, entonces hay muchos proyectos que se empiezan a estancar y son difíciles sacarlos adelante. Y hay otros proyectos que de repente fluyen rápidamente. El cine es muy... No hay una ecuación que te permita decir esta película de acá a 3 meses la voy a filmar, o esta película tiene una base de éxito asegurada, no. O sea, todas las películas tienen su tiempo único, y todas las películas, hasta que no se estrenen, realmente no sabes lo que va a pasar. O sea que hay que aprender a tener paciencia. Mucha paciencia. Porque si no te desmotivás. Y sí, y muchas veces no estás solamente con un proyecto, estás con 3 proyectos al mismo tiempo, porque nada, imagínate que de cada 10 proyectos hay uno que le dan luz verde. Entonces, imagínate, o sea, cuánta frustración hay cuando vos empezás a desarrollar proyectos. ¿Y cómo haces para no caerte? Y no, y bueno, también... ¿Qué zanahoria te pones adelante para decir sigo y sigo? Estás en... Lo lindo es que es creación, y a mí me fascina eso. Entonces, en la creación estás trabajando con colegas, estás trabajando con gente que también te aporta muchísimo, y hay un crecimiento artístico que está bueno y es disfrutable. Después, obviamente, toda la parte de lo que es lo más complicado de todo termina, no solo en Uruguay, sino en cualquier parte del mundo, dentro del cine, es la financiación de los proyectos. Y eso es una parte que realmente es bastante caprichosa. Se escapa... Estás en manos de jurados que digan sí o no. Jurados o de empresas que digan sí o no. O productores... no sé, la última película nosotros la hicimos con Fox. Pero bueno, Fox Latina hace 4 películas anuales, en realidad, de América Latina. Pero se le presentan 200 proyectos. Imagínate, nosotros presentamos un proyecto que quedó entre esos 4 para analizar. Ahora, te lo cuento así, parece como muy simple. Qué fácil, ¿no? Lo escribí, lo mandé por mail, me llamaron y me dijeron, venite a hacerla. Eso llevó 1 año y medio de trabajo, entre días en vueltas, o sea, es complejo. Después la película, ya te digo, el rodaje en realidad son 6 semanas, 7 semanas, se hace rápido. Y después la postproducción también dura, no sé, 8 semanas, y la película ya está en cartel. Todo de la previa antes es lo que lleva realmente tiempo. No hay ningún proyecto que te lleve menos de 3 años. Ahora, y en el medio, porque está esto otro, uno piensa, uy, cada 3 años, y en el medio hay que comer. Ah, no, pero lo que pasa es que después cuando está la película, entonces le compensa todo y tiene para 3 años más de espera. No, mentira. No, hay algunas películas que sí terminan siendo un buen negocio, y pasa que, bueno, esa película de alguna forma te mantiene durante un tiempo trabajando tranquilo, enfocándote. Te subvenciona. Te subvenciona, exactamente. Igual, en Uruguay, básicamente, o sea, tenemos que hacer diferentes cosas. Yo también dirijo publicidad, y bueno, y doy clases, hacemos muchísimas cosas. Hay que levantar el centro y cabecear. Pero aparte, porque también necesitas estar en movimiento, o sea, es lo que te digo, intercambiar ideas con gente, necesitas... hay como un ejercicio, en definitiva, ¿no? Sí, en definitiva es eso. Entonces, también está bien, está bueno tener como otros caminos, que no sea simplemente el cine, 100% el cine. Vos empezaste haciendo cortos a fines de los 90, cosas más chiquitas y demás, pero digamos que la pegaste grande con La Casa Muda, ¿no? Sí. ¿Cómo se siente invocarla, entre comillas, no? Lo que pasa fue como... Al principio debe ser medio increíble, ¿o no? Sí, fue increíble y fue casi accidental, te diría, porque se alinearon un montón de cosas que ahora con el tiempo, la Casa Muda va a cumplir 10 años. Exacto. Que ahora con el tiempo hasta le doy mayor valor a lo que fue la película, pero la película se hizo con un grupo realmente de amigos egresados de la escuela de cine,
Con un presupuesto que es ridículo para el ridículo en mundo. 4 días de rodaje, y la película termina estrenándose en Cannes, es la película hasta el día de hoy más vendida, película uruguaya, más vendida en el mundo. Termina siendo una remake americana. Y eso no lo tenés planificado antes. ¿Y cuando estabas en Cannes te pellizcabas? No, sí, es que no podíamos creer. Estábamos toda la banda, todos los uruguayos ahí, porque dijimos, nunca más vamos a volver acá, seguramente. Entonces fuimos todos. Y estuvo buenísimo y fue una experiencia increíble. Después las otras películas, estuvimos en muchos festivales. El Festival de Cannes es un festival muy especial. Sí, hasta para los que no sabemos de cine suena a Cannes. Es el festival A por excelencia y bueno. Ahora, también estuvo en carrera para los Oscars, la eligió Uruguay para que lo representara. Sí, también. Esa película, o sea, nos dio un montón de alegrías y hasta el día de hoy es materia de estudio en muchas universidades. O sea, me llegan mails diciendo, mira, vamos a estudiar. Hace poco me llegó de Estados Unidos un mail donde me decía eso, si nos daba permiso para estudiar en la clase de cine en la Casa Muda. Pegan el orgullo eso, ¿no? Un poquito, debe ser sí, lindo mismo. Está buenísimo. Por eso digo, las películas te llevan por caminos que realmente no sabés. O sea, de repente podés tener mucha expectativa en una película que de repente no pasa nada. Y en otra película que vos decís, bueno, esto no sé si va a crecer y te lleva de la mano hacia lugares... hacia Cannes. Claro, yo con el cine, no sé, yo no había salido antes de filmar La Casa Muda, no había salido Brasil y Argentina, y hoy conozco decenas de países gracias a La Casa Muda y a las otras películas que hice, que te fueron llevando, conociendo gente, o sea... Y eso es lo que yo te digo, no lo tenés planificado, eso son cosas que se van dando. Cafecito. Dale. ¿Sos bueno al Guitar Hero? Sí, era bueno, ahora ya no juego hace tiempo. ¿Jugabas con tu hijo mucho? Sí, jugaba mucho con mi hijo ¿Y competían? y ¿Uno compite competíamos. contra el hijo? Sí. Y bueno, de esa forma... Espera, ¿y quién ganaba más? No, ganaba a mi hijo siempre. Siempre me tenía paseaba. hijo, en realidad. Te paseaba. Sí, y bueno... Es un jueguito de consola. Es un jueguito de precisión, donde hay canciones, las canciones muy conocidas. Sí, por ejemplo, los Beatles. Claro, van bajando las notas y vos tenés que hacer coincidir cuando va bajando con el... Apretar determinado botoncito. Exactamente, apretar y cuando vos le pegas a la nota, empieza a sonar la canción, los acordes de la canción. Entonces, cuanto más acierto, la canción suena mejor. Y cuanto menos aparece un sonido público bucheándote. No, exactamente. Si vos le errás, te empieza a buchear hasta que en un momento la canción se para y perdiste. Te tiran tomates a la pantalla. Exactamente. Es un juego muy divertido. A mí me encanta la música y bueno, siempre jugábamos. Era un juego muy divertido. Hay muchos Guitar Hero ahí, no sé. Y bueno, y a partir de ahí nace un poco la última película, el concepto de la última película, que se habla sobre el insomnio o sobre las vigilias prolongadas. Claro, porque vos venías de una paliza de laburo. Yo venía de una paliza de laburo, de publicidad, que en la publicidad muchas veces los rodajes se van de las manos. Claro. Y bueno... Llevabas como 2 días sin dormir. Llevaba muchísimo tiempo y necesitábamos terminarlo. Necesitábamos terminar porque el aviso tenía que salir casi a los 2 días de filmarse, se editaba en paralelo, era toda una locura. Y bueno, la cuestión es que llego a casa y estaba sobregirado y no me podía dormir. Y agarraste el jueguito. Agarré el jueguito, bajé el volumen para no despertar a la familia ahí y empecé a jugar y me pasó que como que empecé a conectar todas las notas. Fluyó automáticamente. Y empecé a hacer... Cuando me di cuenta, le había pasado el récord a mi hijo. Lo fuiste a despertar y le ahí me fui a dormir. Al otro día le digo, mirá lo que pasó. Y me dice, ¿cómo hiciste esto? Y agarré y le conté que nada, era como que me adelantaba las notas. Era una cosa rarísima. ¿Tá? Y eso se lo cuento a mi socio al otro día. Le cuento, mirá lo que pasó.
Y ahí nace, digo, ¿y qué pasa si empezamos a estudiar esto de las consecuencias de la vigilia prolongada, del insomnio, no sé qué? Y bueno, nació No dormirás, nació de ese momento, básicamente. Y ahí, No dormirás tiene una anécdota que a mí me pareció, nada, esas, como vos decías, cuando se alinean algunos astros, ¿no? Van a una reunión con un productor en Argentina y el tipo le dice, che, está lindo guión. ¿A quién se imaginan de protagonista? Sí, sí, lo habíamos escrito el guión pensando en Belén Rueda, que es una actriz muy importante española. Ujú. Cuando vos escribís el guión, nosotros no sabíamos ni para dónde iba a ir. Casi siempre pensás que la vas a hacer acá, en Uruguay, con un bajísimo presupuesto. Bueno, lo que pasó es que lo presentamos a unos productores argentinos muy importantes, los productores de Nueve Reina, de Cuento Chino. Ujú. Y dice, bueno, esto está bueno y nosotros queremos también empezar a hacer películas de géneros acá en América Latina, no sé. ¿A quién habían pensado para este papel? Que es un papel muy importante dentro de la película. Y yo le dije, la verdad, le digo, mira, la verdad que pensamos en Belén Rueda. Ah, perfecto, déjame que hablo Y con los ella. tipos no se asustaron. No, para nada, dice, déjame que hablo con ella. Y Yo dije, yo este me me está quedé, canchereando. claro, me está canchineando y me quedé en esa. A los 3 días, no sé cuánto fue, me suena el celular y era Belén Rueda, que había leído el guión. Y yo me quedé como helado, ¿no? ¿Viste cuando me agarró como por sorpresa totalmente? Ujú. Mira, hola, soy Belén. Número extraño en el celular, atiendo, me dice, hola, ¿cómo andás, Gustavo? Sí, soy Belén Rueda. ¿Cómo andás? ¿Sabes que me dieron el guión? Me fascinó el guión, quiero entrar en la película. Así arrancó. Yo me quedé como helado y, ¿viste cuando no querés decir mucho porque tenés Te da miedo miedo romper algo. de embarrarla, ¿viste? Entonces yo, Belén, qué bien, ¿no? Pero poquito y nada. Y bueno, y ahí fue como que hablamos y nada, ya al tener a Belén Rueda en el elenco, es lo que te decía, se empiezan a alinear otras cosas. Otros actores quieren empezar a estar en el proyecto. Si a Porque le Belén da... Rueda le interesó, acá hay algo bueno, yo quiero estar ahí. Exactamente. En el cine se da mucho eso, de quién está en el proyecto y se empiezan a sumar figuras. Y bueno, y me acuerdo que nada, llamé al guionista y le dije, acabo de hablar con Belén Rueda, está dentro del proyecto. O sea, yo sentía los gritos de él del otro lado del teléfono, que no podíamos creerlo, realmente. Explícame una cosa que es, ¿cómo es Vos fíjate escribir? de esa anécdota que me pasa a lo que va, a que termina siendo una película de Fox, que termina, no sé, Netflix comprándola también, y con Belén Rueda, con un elenco... Por esa fuiste a Tribeca, por ejemplo, también, ¿no? También, sí, a No, a Nueva Tribeca York. fuimos... Ahora, ¿cómo es eso de escribir pensando en alguien? Porque yo no sé, pero, no, tenés una historia. Si la Sí, interpreto pero lo que yo... pasa es que sirve mucho pensar en alguien a la hora de escribir, porque como ya sabes un poco sus facciones, su forma de trabajar, cuando vos vas construyendo el personaje, está bueno también visualizarlo cuando lo vas escribiendo. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos escribiendo decimos, ¿y este personaje? A ver, ¿a quién? Soñamos, es como yo te diga, vos, es Robert De Niro. Sí, sí, ¿Se sí, 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 entiende? sí. Y escribimos pensando en Robert De Niro de repente. Claro. Y así escribimos pensando en Rueda y con otros actores. El problema es que ahora sabés que se puede llegar a concretar, entonces Ojalá. está bravísimo. Y fue a través de No Dormirás que en Estados Unidos terminás en una cena, en un restaurante de lujo de comida asiática, pensando cómo cornos ibas a hacer para pagar tu plato. No, ¿Y terminaste vendiendo una película? Sí, fuimos a un restaurante súper exclusivo. Sí, por ejemplo, donde va Sofía Coppola a Estaba comer. Sofía Coppola, exactamente, estaba con los hijos. Nosotros estábamos entrando, estaba Sofía ahí con los hijos, no sé qué. Yo digo, yo me quedé, o sea, era muy top en Nueva York, en Manhattan, que un café te salía $10. ¿Cómo entraste? O sea, ¿te invitó alguien? No, entramos ahí porque estábamos con unos productores y nos íbamos a juntar con otro productor hablando de un proyecto que se está desarrollando en realidad. Y la cuestión es que cuando empezamos a hablar, obviamente nos dan los menús
Hiciste la del uruguayo, miraste el precio. Obviamente, viste que te va para el lado el lado derecho y no el izquierdo, el lado de los precios. Y era una locura. Era, no sé, cualquier plato eran una botella de vino, no sé cuántos cientos de dólares. Yo digo, y lo miro a mi socio que estaba como, ¿qué hacemos acá? Porque esto es una... Es el presupuesto de una película. Sí, es una fortuna. Y bueno, empezamos a hablar y surge que le cuente sobre una idea. ¿Tá? Mientras voy contando, uno de los productores empieza a pedir no sé cuántas botellas de vino, empieza a pedir unos platos de sushi increíbles. A mí una milanesa sin fritas. Bueno, no sé cuántos miles de dólares había en la mesa, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a contar la historia y el tipo se empezó a enganchar y era como que agarraba y llenaba todos los vasos, estaba súper entusiasmado. Cuando nos damos cuenta, o sea, la suma de esa cuenta, no, yo no la vi, en realidad, no la llegué a ver. Por suerte. Era imposible. El tipo agarra y dice, muchachos, esto lo pago yo, este proyecto me interesa, vamos a seguir trabajando. Sí. Ah, entonces pedimos otra. Sí. Armamos una viandita para llevar. Nos invitó, obviamente, y bueno, es un proyecto que en realidad seguimos vinculados y que se está trabajando. Me dijeron que fuiste el único desgraciado de la mesa que por hablar tanto no pudo probar la comida. Casi no probé porque nada, tenía que seguir vendiendo el proyecto y obviamente que los demás estaban escuchando, comiendo, y yo estaba tratando de eso, de venderle el proyecto a estos productores. Es muy loco entonces también, porque el director no solo tiene que, quiero volver a lo del principio, ¿no? No solo tenés que estar pensando dónde vas a poner las cámaras, en que haya un buen clima en el set para que todos estén cómodos laburando y al mismo tiempo bancarte y masticarte todos los nervios, tenés que ser un vendedor de tu historia. Tenés que ser, sí, obviamente que tenés que vender porque nada, es lo que se decía, y más nosotros, los uruguayos, que nos cuesta vincularnos hacia el mundo. Una vez que tenemos ciertas puertas abiertas, hay que mantenerlas abiertas y hay que abrir otras puertas, y una de esas formas es obviamente creando nuestras historias y tratando de venderlas a diferentes productores, diferentes estudios. Ahora, por ejemplo, está toda una onda de streaming como Netflix, Amazon, que también son bocas muy importantes. Son grandes productores y compradores de contenido. Exacto. Gracias por venir a contar tu historia. Un placer. No tengo para bancarte una película, pero bueno, hay café. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Nos vemos.